CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana. Es viernes 20 de mayo de 2011. Bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo como todas las mañanas en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Saludos a los cibernautas y también a nuestros televidentes. Les recuerdo que hacemos la transmisión en vivo y pueden participar a través del chat que está habilitado en este momento, o también seguirnos en el Facebook. El jueves de esta semana la Asamblea Legislativa aprobó con 48 votos un paquete de reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, conocida como la CAP, en lo que sería un intento por agilizar el gasto público con más transparencia, dijo la diputada del FMLN Lorena Peña. La reforma ocurre en un contexto sumamente difícil para el gobierno relacionado a la baja ejecución presupuestaria y el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos. Este y otros temas pretendemos analizar este día viernes en la entrevista en línea. Nos acompaña en nuestros estudios el doctor Ricardo Contreras. Él es vicepresidente del Movimiento de Médicos por un Salario Digno. Doctor, bienvenido, un gusto. Gracias, William. Buenos días y un saludo cordial a todo el gremio médico. Perfecto, doctor. Para comenzar, me interesa que hablemos de todo este tema de desabastecimiento. Quisiera saber cuál es el análisis que desde el Movimiento de Médicos por un Salario Digno están haciendo. Ya veíamos esta misma semana la viceministra de Salud, Violeta Mengíbar, admitiendo que efectivamente hay desabastecimiento en algunos hospitales, incluso admitía la cantidad de medicamentos que es bastante alta que hace falta en algunos. O sea, esto es oficial, pero quisiera saber entonces cuál es el análisis que ustedes tienen de esta situación. Claro, William, es evidente que las autoridades ya no pueden ocultar lo que se vive el día a día, el malestar de la población y del personal, no específico directamente médico, sino que todo el sector salud lo ha demandado a lo largo de esta gestión y de las anteriores, ¿verdad? Nosotros en el movimiento pues tocamos estos temas, los analizamos periódicamente y nosotros hemos llegado a una conclusión y analizamos que ellos mencionan mucho y quieren respaldar ese argumento en lo que es la ley, la CAP, ¿verdad? La CAP, tengo entendido, ¿verdad? Se pronunció en el diario oficial como en el 2005. Inicialmente era una ley que pretendía hacer la adquisición para carreteras, ¿verdad? Y al final, pues alguien decidió que iba a ser para toda la gestión pública. Que se aplicara en general la misma normativa. Exacto. Uh-huh. Entonces, donde nosotros vemos que ellos ponen una y otra excusa en lo que es la CAP, primero aclaremos un concepto. En lo que es la ley de la CAP está entendido en 4 principios, ¿verdad? Lo que es lo de publicidad, la libre transparencia e información, la racionalización del gasto público, tiene como también, se me ha olvidado este cuarto, bueno, ahorita no me recuerdo bien de los 4. Pero son 4 parámetros. Sí, son 4 parámetros. Lo que es publicidad y el libre acceso, la racionalización de los gastos, tiene lo que es también una normativa interna centralizada y una operativización descentralizada, ¿verdad? Todo esto se maneja en 2 departamentos, en lo que es la UASI, ¿verdad? Y la UAP, que es la Unidad de Contratación y Adquisición Institucional y la de Gestión Pública. Entonces, nosotros damos por hecho de que los jefes de cada unidad de esta tienen que ser personas idóneas para el cargo. De hecho, la misma ley clasifica y ponen literales cuáles son los requisitos que tiene que tener este jefe. Ahora, yo desconozco, William, si el jefe son los mismos de la gestión anterior, han cambiado o están siguiendo otro tipo de directrices de las autoridades superiores. Entonces, aquí es donde viene el detalle, o sea, la pericia con que se interpreta esta ley y los mecanismos, y para que los mecanismos burocráticos se acorten o sean a tiempo favorables para lo que es salud, depende también de la idoneidad de estas personas. Entonces, ahora, usted hace referencia a que las autoridades de salud están atribuyendo mucho del problema que tienen de desabastecimiento a la ley, la CAP. Entonces, ¿qué es lo que nos pretende decir usted? Que no necesariamente tiene que ver con la ley en sí misma. O sea, que tiene que ver mucho con las personas que están aplicando esta ley. Claro, yo creo que mire, pueden ser 2 cosas. Nosotros lo analizamos de la manera más argumentada, que puede ser una mala gestión. Vea, una mala gestión donde encuentran una serie de trabas, porque también ellos mucho acusaron a las gestiones anteriores de que en ese procedimiento burocrático podían haber anormalidades, ilegalidades, pueden estar temerosos de la interpretación de la ley.
pueden estar fallando explícitamente en su capacidad administrativa. Yo no quiero pensar eso. Y lo otro, que quizás es algo que... Ahora, perdón, porque las administraciones pasadas vinieron funcionando con esta ley. Con esa ley. Con la ley que no se había tocado, no se había reformado hasta ayer, hasta esta semana. Hasta 3 días. Entonces, pero si venían operando, pero también tenían problemas. Es decir, sí, no era que no tuvieran problemas las administraciones pasadas, pero exacto, no los que se han registrado ahora. Exacto. O sea, eso es a lo que yo iba. Si bien es cierto que en las gestiones anteriores, específicamente la anterior, los desabastecimientos sí estuvieron en gran medida. Sí, siempre han habido sindicatos denunciándolo, siempre he visto personal de salud denunciando claro, este tipo de problemas. El punto es a lo que iba, que si no es pero con los grados que se ven ahora no se habían visto en las gestiones anteriores en semejante magnitud, ¿verdad? Lo que nosotros también vamos analizando es que podría ser probable, y yo no quiero pensar eso, pero tengo que decirlo, que sea una administración ya perversa o maquiavélica, ¿verdad? Para echarle la culpa a lo que es la LACAP, ¿verdad? Hacer compras directas, que es lo que tenemos ya hace 3 días que acaban de aprobar, ¿verdad? Las compras directas a través de esta reforma que hicieron los diputados, y lo único que esta compra directa pasa solo por el visto bueno de la Corte de Cuentas, ¿verdad? Y poder así ellos tratar de introducir medicamento de lo que es la línea del Albamed, ¿verdad? Hagamos una pausa para que nos explique un poco más cuáles son las inquietudes que tienen ustedes, porque entonces ante qué podemos estar. Es decir, por intentar corregir un problema, corregirlo, digamos, se puede llevar a otro. Entonces, vamos a platicar después del corte. Volvemos. Okay. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Ricardo Contreras, vicepresidente del Movimiento de Médicos por un Salario Digno, está con nosotros en nuestros estudios. Doctor, bueno, se quedaba usted, me decía en el segmento pasado que puede ser probable que sea esto como una administración perversa o maquiavélica, decía usted, de que deliberadamente se esté generando esta situación que tiene que ver con el desabastecimiento de medicinas. Entonces, ¿qué? ¿Para reformar la ley, la CAP? ¿Qué es lo que se hizo esta semana? Sí, no, lo que te decía, William, esta ley siempre ha generado ciertos problemas, porque incluso la ley, aunque tú la leas o la intentes comprender, es una ley compleja donde el que la maneja tiene que tener un alto peritaje en el manejo de legislaciones, ¿verdad? Claro. Entonces, en la gestión pasada, yo repito, daba problemas, ¿verdad? Nosotros nos dábamos cuenta, pero no eran en este ámbito, y lo han visto como el instrumento principal, que creo yo, para poner la excusa de generar las compras directas y traer medicamento de otros países, ¿verdad? Entonces, si tenemos ahorita que hace 3 días, antier, creo que reformaron ya una gran parte de estos artículos donde nos autorizan compras directas hasta por $30,000. O sea, todo eso ellos lo van a hacer con lo donde les parezca más, sin pasar por un proceso adecuado de la calidad del medicamento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, en todo esto entra todo el tema de Albamed, usted lo mencionaba. ¿Cómo? Pero no entiendo, explíquenos un poco más qué significa esto. Es lo que iba. Si bien puede ser una mala administración, porque o las personas que están en esos cargos no tienen la idoneidad o la capacidad de hacerlo, o las autoridades superiores los han puesto ahí específicamente para cometer esas aberraciones administrativas que nos llevan a este desabastecimiento. Entonces, es donde entra el punto. Por ejemplo, en la ley de medicamentos, al estudiarla, leerla, nosotros en varios párrafos
encontrás que lo que se busca al final en el trasfondo de esto es ir eliminando las transnacionales para ir metiendo las gran nacionales. En esas gran nacionales está lo que es contemplado el Albamed, ¿verdad? El Albamed, pues es de la Gran Alianza Bolivariana y harían las compras y los abastecimientos de insumos y todo lo necesario para la red de salud pública a través de ese sistema. Entonces dejando en descompetencia o dejando en falta de competitividad, mejor dicho, al mercado o a las farmacéuticas nacionales. O sea, entonces esto sí podría ser deliberado. O sea, podría ser. O sea, lo que pasa es que si nosotros armamos por decirlo en buen salvadoreño, la jugada, o sea, todo esto viene bien planificado. Por eso a mí me cuesta creer que es incapacidad. Yo veo los eslogans o la gente comenta, los colegas comentan. Mira, a mí me parece, William, que realmente es una incapacidad, pero para lo que les conviene, ¿verdad? Para lo que no, son muy astutos y son capaces, ¿verdad? Porque, como le digo, generando este tipo de problemas o desabastecimiento, ¿qué cree que va a generar en la opinión pública? La gente se va a quejar de por qué no están los medicamentos. Ellos muy astutamente acusan a la LACAT de que lo consideran un proceso burocrático de las gestiones anteriores y vienen y aparece la salvación, que es comprar directamente los medicamentos o lo que sea necesario a la red pública a través de estas licitaciones de Venezuela o medicamentos de Cuba. O sea, pero antes entonces, ¿qué lo que harían? Es crear un ambiente entre la opinión pública, entre los usuarios del Servicio Público de la Salud, de que no importa entonces que hagan esa reforma, lo que quieren es medicamentos en los hospitales. Bueno, o sea, porque a la gente lo que le interesa es eso. Cabal. Pero entonces, por la otra vía es la introducción de medicamentos de Albamed. De Albamed, es que eso es lo que te comentaba yo tras cámaras, William. El problema es que la salud siempre se ha politizado vilmente, ¿verdad? Las gestiones anteriores no han sido la excepción y esta lo está haciendo a grandes escalas. Entonces, al final, al politizar todo esto, el único que sale perdiendo es el sector en salud, los empleados, ¿verdad? Y los usuarios principalmente, por los malos salarios, las malas prestaciones, las horas laborales excesivas, el hecho de que hay pacientes, William, con enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, problemas de cardiopatía. Estamos hablando que hay citas atrasadas hasta el otro año, en marzo del 2012, cirugías en cantidades exorbitantes atrasadas como nunca había sucedido. Entonces, aquí donde nosotros como médicos por un salario digno analizamos, sacamos conclusiones y vemos por qué este deterioro tan brutal en la salud, tanto administrativamente, ¿verdad?, como a la hora de generar la propia consulta. Tu servidor, yo soy un técnico en salud, yo doy consulta general, ¿verdad? Ofrezco mis servicios al gobierno en una de mis labores diarias. Entonces yo te puedo decir que a mí cuando yo veo el documento oficial donde ellos presentan los resultados y los logros y avances en 2 años, la verdad a mí me da tristeza el hecho y en crítica sana. Hay cuestiones que sí han hecho, que puede ser la introducción de la vacuna del neumococo, por ejemplo, ¿verdad? El hecho de que suprimieron la cuota voluntaria. Ahora, hay que ver todo el contexto del tema. Por ejemplo, eso de suprimir la cuota voluntaria, la cuota voluntaria, si no mal no recuerdo, la implementó el gobierno de Francisco Flores, ¿verdad? Con el hecho de tener un fondo para tratar de suplir las necesidades del sistema de salud por el precario presupuesto que por años ha existido en salud. No estamos hablando de ahora, un PIB que representa el 1.9%. Entonces, a través de esa cuota voluntaria que se le pedía al empleo público, al usuario público, se abastecía de insumos, de medicamentos y se pagaba médico, ¿verdad? Ahora que la suprimieron, estos empleados quedaron, algunos desempleados, otros fueron absorbidos por el sistema nacional, pero con los salarios bajos, abajo del sistema nacional, con los que se les pagaba de ese fondo, ¿verdad? Entonces, al final, se vinieron también a dar, yo lo digo en términos salvadoreños, en la torre, se vinieron a dar en la torre, porque también están sintiendo las necesidades de un mayor presupuesto en salud y sobre todo bien ejecutado. O sea, esa cuota voluntaria, que no era tan voluntaria finalmente, hace falta. La verdad es que yo no te puedo, o sea, sí hace falta, pero no es la manera correcta de compensar las deficiencias presupuestarias de un presupuesto de la salud, como tampoco es recargar en préstamos para, por ejemplo, darle sostén al programa famoso de los ECOS, ¿verdad? Fundamentar ese gasto social en salud con préstamos. Pues a mí me parece endeudar el país, hacer una medida política con esto de la salud, y es lo que los médicos criticamos, y eso no te lo digo yo, William, lo dicen todos los médicos que están en el Sistema Nacional de Salud. Bueno, estamos entrando ya a lo que tiene que ver concretamente de evaluación de los 2 años de gestión del presidente Mauricio Funes, y justamente profundizamos sobre esto. Vamos a la pausa.
Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, doctor Contreras, entonces, para que entremos ya en la fase de evaluación de los 2 años de gestión del presidente Mauricio Funes, estamos hablando concretamente del sistema, la reforma del Sistema Integral de la Salud. ¿Cómo han visto ese planteamiento? Porque usted ya me asomaba las primeras valoraciones que tienen que ver concretamente con el tema de financiamiento. Correcto. Mire, yo lo he resumido en 7 puntos, ¿verdad? Uno de los puntos principales, ellos mencionan que el gobierno del presidente Funes y del FMLN ha sido la salud prioridad. O sea, a mí me cuesta creer eso cuando yo siempre he visto, o nosotros percibimos que siempre el Producto Interno Bruto a relación del presupuesto de la nación siempre anda por el 1.9 o el 2%. Y en sus logros y avances que publicaron en la página oficial este mes de mayo, mencionan que casualmente este año subió a 2.45 el PIB. O sea, yo quisiera ver dónde está reflejado, de dónde lo han obtenido, o por lo menos a dónde se va a reflejar. El otro punto era el que ya hemos tocado de la cuota voluntaria, ¿verdad? El tercer punto, a mí me llama la atención que en los avances que ellos presentan, mencionan que implementaron la nueva reforma de salud a partir del 1 de julio del 2010. Y eso me genera grandes dudas de que realmente hubo un plan de gobierno o una planificación estratégica determinada para guiar por X rumbo el país, ¿verdad? Y todo lo que lleva el contexto de planificación estratégica. Yo le digo, por ejemplo, si nosotros tenemos los principios de doctrina, cómo se hace una reforma de salud, y eso se lo puede decir cualquier salubrista, cualquier especialista en medicina familiar o en gerencia de salud como su servidor, de que nosotros necesitamos de los determinantes de la salud y de un perfil epidemiológico, ¿verdad? Todo esto se busca mediante una consulta intersectorial que puede durar hasta 2, 3 años, dependiendo el presupuesto que tenga para hacerse. Y de esto priorizar los problemas y generar un modelo de atención adecuado para el país, para el país en estudio. De este modelo de atención usted genera su modelo de provisión, de gestión y financiamiento. Entonces lo que han venido ellos a hacer es a cambiar el modelo de provisión con los ECOS, ya prácticamente después de 1 año más o menos de haber tomado posesión el presidente Funes. Entonces yo le explicaba a usted que esto es como en una casa, usted tiene su presupuesto de su salario y viene y al final inventa que quiere hacer otra cosa, probablemente su presupuesto ya no le va a alcanzar para el mes y lo están supliendo con préstamos internacionales o los préstamos que nosotros nos damos cuenta en los diferentes medios para cubrir esa demanda social de salud. Bueno, y obviamente lo de préstamo tiene su límite, o sea, se acabó el préstamo y después para financiar, o sea, la inquietud de ustedes va en el tema de cómo hacer sostenible en todo caso una reforma, mire, en términos financieros. Sí, la verdad, la inquietud es desde varios puntos. Primero, que se mencionó que iban a contratar una cantidad de médicos X, cuando nosotros sabemos que la realidad, y eso lo vemos en la página, en las quejas diarias, en lo que hemos leído, en lo que vemos, de que en los programas del ECO la mayoría de empleados que lo está cubriendo son los médicos en año social. Muchos de ellos que hasta hace poco, porque han puesto el grito en el cielo, les están pagando ya a todos, pero un salario extremadamente bajo para el trajín que significan los ECOS. Lo otro es que incluso nosotros tenemos serias dudas de cómo va a ser sostenible esta medida y cuestionamos el hecho de que ellos digan, tenemos ahorita 388 ECOS de familiares y de especializados tienen alrededor de 28 más o menos, si no me equivoco, en total cubren alrededor de 141 municipios. Entonces nosotros preguntamos que digan dónde están cuáles son esos municipios, cómo han llegado en orden cronológico y todo en un documento oficial serio, pues, pero siempre lo mencionan. Hemos cubierto 20, 60, ahora llevamos 80, pero no dicen dónde. Y eso es lo que nosotros queremos saber.
¿verdad? Ahora, los que están dentro de los ECOs nos manifiestan lo que yo le acabo de decir. Ahora, pero los ECOs funcionan como una unidad más o menos especializada, o sea, hay ahí un especialista, no solo hay un médico. Lo que pasa es que hay dos tipos de ECO, el ECO que provee los servicios básicos o de medicina familiar general, que está compuesto por 3 promotores que están a disposición de 200 pacientes, un médico, una enfermera, una técnica auxiliar, si más no recuerdo, y el especializado que lleva las 4 áreas, medicina interna, pediatría, gineco y cirugía. Entonces, y lleva laboratorio, lleva psicólogo, nutricionista y todos esos componentes así. Bueno, pero ese es un buen concepto. Es que mire, nosotros no es que estemos criticando por criticar o tengamos mala fe de lo que probablemente quisieron hacer. El punto es que se contradicen demasiado. Si usted lee el documento Construyendo la Esperanza, que tiene alrededor de 25 líneas estratégicas, ¿verdad? Y lee el que está contemplado en 50 páginas de PDF, y lee la Ley de Creación del Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, tiene 14 páginas, y es exactamente lo mismo. O sea, el Construyendo la Esperanza con la Ley de Creación del Sistema de Salud siempre está basado en el primer nivel de atención, como estrategia del APS, ¿verdad? La atención primaria en salud. Entonces, ellos han venido a cambiar los nombres, a tratar de generar un nuevo impacto político. Y mire, yo no digo que eso esté mal, está bien, si al final ellos tienen que buscar cómo tener la aprobación de la población, pero no a costa de préstamos o a costa de la explotación del gremio médico o del engaño al usuario de salud. O sea, ¿usted pone en duda la efectividad que tenga esto en términos reales? Para mí los ECOs, mire, yo vi a la ministra, que por cierto, comentario aparte, la señora ministra es una mujer muy respetada en la comunidad médica. Todos nuestros maestros, no hay uno solo que hable mal de ella en función de sus actividades. Es la que abrió las puertas de la medicina en la nacional, pero hasta ahora yo me pregunto si la gente que la rodea es la que realmente la está perjudicando, porque yo no creo que ella, con esa trayectoria que tiene, esté cometiendo este tipo de acciones, ¿verdad? Que al final la van a dejar mal parada, como dicen en buen salvadoreño, ante la comunidad médica. O sea, ¿en qué puede derivar todo esto? O sea, ¿qué es lo que podemos tener entonces al cierre del mandato de la presente administración? ¿De continuar en la forma en que lo están haciendo? Mire, si hablamos en términos generales y en palabras sencillas, la quiebra. Nos van a dejar un país en quiebra. Entonces, a mí me preocupa porque, por ejemplo, si usted ve el endeudamiento que llevamos, haciendo unas cuentas con profesores de economía y todo eso, estamos haciendo que cada salvadoreño que nace ahora, o usted y yo, estamos ya debiendo $23,000 de toda la deuda que están asumiendo. Entonces, todo eso, esas cifras preocupan. Pero volviendo al punto de los ECOs, en un programa matutino, muy visto por la ciudadanía, la ministra dijo de que quien se burlaba de los ECOs se burlaba del pueblo salvadoreño. Yo le digo con todo respeto a la señora ministra que la intención puede estar buena, pero no de intenciones, la gente va a cubrir sus necesidades en salud. Yo no me burlo de los ECOs, pero francamente, William, administrativamente, por doctrina, son una vergüenza. Son una vergüenza, es algo que no va a cubrir las necesidades del país en materia de salud porque no están fundamentadas en un diagnóstico situacional certero y serio. Bien, vamos a hacer otra pausa comercial, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Doctor, pero entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden recomendar o están recomendando para hacer un sistema de salud público mucho más eficiente? Es decir, ¿por dónde es que entonces creen ustedes que se debe de comenzar para dar un mejor servicio a la gente, que sea bueno en calidad, en más cobertura? Sí, mira, William, el punto es que mientras la salud no se aleje, o sea, de lo que es politizarla, es decir, utilizar el sector salud, el personal o todo el sistema de salud en su máxima expresión como instrumento para mantenerse en el poder, llegar al poder o generar aceptación pública, la salud siempre va a ir en detrimento, ¿verdad? Mire, no podemos hablar de que este gobierno o en los anteriores gobiernos la salud ha sido prioridad simplemente por el dato del presupuesto que se le asigna al rubro salud. O sea, es un presupuesto que está muy por debajo a nivel centroamericano. Estamos hablando que aquí en Centroamérica hay países que tienen un PIB de hasta 4, 5, 7, cuando nuestro país tiene 2. Entonces, la inequidad en la distribución del presupuesto en las carteras públicas lleva a este descontento, a este malestar. Es decir, ¿ustedes se podrían sentir satisfechos si vieran un incremento sustancial en el PIB, por ejemplo? Mire, el presupuesto definitivamente tiene que ser, a mi juicio, hasta triplicado y todavía no sería insuficiente, pero podríamos hacer algo. Pero no basta el hecho de solo de aumentar, sino que administrar y ejecutar de la manera más óptima los recursos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, volviendo, o sea, siempre centrándome en el tema, yo veo cómo en las carteras públicas hay una inequidad horrible, o sea, yo no critico de que un portero de la corte, una secretaria o otro empleado público tenga sueldos hasta de $1,500. Está bien, qué bendición por su familia, nosotros lo decimos, pero no es posible que nosotros con tantos años de estudio, 8, 12, 15, hay unos que hasta 20 años, estemos en condiciones salariales tan precarias de $400, $500 y que esté en nuestras vidas, en nuestras manos la vida de los usuarios. Entonces, no queremos tampoco que se nos vea como mercantiles o mercenarios de la salud. Simplemente también tenemos derecho a vivir dignamente, ¿verdad? Ejerciendo nuestra profesión como debe de ser y de la mejor manera al usuario. Pues. Y hay médicos ganando $400 en este momento. Claro. Eso son $400 mensuales, pero ¿por cuántas horas diarias? Son alrededor de 4. Le pongo un ejemplo, sin decirle nombres. Nosotros conocemos parte del movimiento, hay un médico cirujano cardiovascular, ¿verdad? Este cirujano cardiovascular tiene alrededor de 10 años de trabajar en una institución pública de tercer nivel, ¿verdad? Este cirujano percibe $400 mensuales. El auxiliar de servicio que está escalafonado ya le pasó. El auxiliar de servicio es el que hace la limpieza y todas esas cuestiones, ¿verdad? Cuando sería un elemento que se ha graduado en el extranjero, ha venido a ejercer su profesión aquí, que debería estar contratado a 8 horas, hasta haciendo investigación científica y salvándole la vida a los niños. Y todavía tiene el sistema, y no estoy acusando esta gestión, el sistema en general siempre, la desfachatez de descontarle por una llegada tarde, y cuando entran a cirugía de corazón abierto, que pueden tardarse hasta 10, 12 horas, por decirle algo, nadie le reconoce eso. A él se le pagan sus 4 horas, independientemente le salve la vida a 2 niños por su corazoncito. O sea, él está ganando $300. $400 por 4 horas diarias. Por 2 horas o 4, diarias. sí. 4 son, 4. ¿Y cuánto debería ser entonces Mire, un aproximado que debe ganar un médico? Excelente pregunta, y qué bueno que me haya preguntado eso, William. Nosotros, no sé si está... Nosotros como médicos por un salario digno, aparte de estar analizando, criticando con argumentos técnicos, sin afán de herir susceptibilidades partidarias o que nos vayan a tildar de algún movimiento radical de derecha, nosotros también hemos generado una propuesta. Tenemos un decreto de ley que está basado en la propuesta que hicieron los colegas y hermanos hondureños, donde allá en Honduras, por decreto legislativo, con una lucha que tuvieron casi un año, ¿verdad? Porque el colegio médico allá funciona de otra manera, lograron que los médicos generales percibieran 12 salarios mínimos y los especialistas 14 salarios mínimos, tomando en cuenta que ahora el salario mínimo de Honduras anda por alrededor de $300, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un decreto apropiado a nuestra realidad, inspirado en ese decreto, que ya mandamos las solicitudes correspondientes a todas las fracciones, de las cuales tengo que mencionarle, William, que ya nos recibió Arena, ya nos recibió el PDC, ya nos recibió el PCN. El diputado Vilés nos canceló 2 veces y al final nos recibieron 2 asesores que fueron muy amables con nosotros. Y queda pendiente que nos reciba el FMLN, que tiene 4 peticiones ya y no ha dado señas de eso, y el partido gana. Ahora, ¿cuánto sería 12 salarios mínimos o 14? Más o menos. Mire, por ejemplo, ¿cuánto arribaría? En el país estamos hablando que un médico general
si ganan los 12 salarios mínimos, andaría ganando alrededor de $2.400. Cabal. Y a mí me asombra al grado que hemos llegado el mismo gremio médico en la desunión que tenemos por los intereses partidarios o sepa por qué cuestiones psicológicas, que se asombra de la cantidad. O sea, dicen 2.400, Dios mío, ¿cuánto? Pero ¿por qué se asombran? Digo yo, si tienen tantos años de sacrificio, tantos años de estudio, que ni ellos mismos se creen que se merecen eso. A mí me da tristeza ver cómo no creen que un especialista, médico internista, cardiólogo, cirujano, puedan ganar, porque el especialista ganaría 15 salarios mínimos. Estamos hablando de alrededor de $3.000. Es lo que les corresponde, William. O sea, si el estudio, eso sería por 8 horas de trabajo. Por 8 horas de trabajo. Por 8 horas de trabajo. Eso es lo que estamos peleando nosotros. No peleando, sino que haciéndolo de una manera diplomática, democrática, por las vías que deben de ser, ¿verdad? Que es la única manera es consensuar con todos los diputados de la Asamblea. ¿Los médicos en Honduras cómo lograron eso? Los médicos en Honduras, también una excelente pregunta. Incluso a mí me mandaron una carta, uno de los colegas que estuvo involucrado en eso, y nos cuentan, para no hacértelo largo, que pasaron casi un año en lucha con el gobierno, con el colegio médico, pero el colegio médico es tan fuerte, tan imponente, se podría decir, que incluso hizo que los médicos de Honduras se fueran a la huelga. Oiga bien, cerraron los hospitales y todo, y incluso el gobierno los empezó a atacar de lo mismo, mercenarios, mercaderes de la salud, etcétera, y empezaron a intentar contratar médicos nuevos para suplir esas bajas en los hospitales. Y el colegio médico les prohibía a los médicos desempleados aceptar esos contratos, y los médicos lo hacían porque la ley le da ese poder al colegio médico. Entonces al final doblegaron al gobierno y lograron su objetivo. Nosotros, te recalco, William, que con Douglas Bell, que es el fundador de este movimiento, nosotros somos colaboradores a la iniciativa de él, ¿verdad? Estamos en contra de parar los servicios de salud, no estamos de acuerdo en hacer huelga, no estamos de acuerdo en atentar con la vida del paciente, porque eso va más en detrimento de la salud y de la misma imagen de nosotros como médicos salvadoreños, que tan desgastada está. Entonces, nosotros queremos hacerlo por la vía que debe hacerse, por un decreto a nivel de la Asamblea Legislativa. Perfecto, hacemos otra pausa, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Doctor Contreras, por lo que usted nos ha venido explicando de la situación de la salud en el país, a uno entonces le va quedando más claro que aquí ha pasado dos cosas, o las dos a la vez. Es que se ha politizado demasiado el tema de la salud, y la otra es que hay demasiados intereses comerciales de por medio. Mire, los intereses comerciales es algo bien delicado. Yo no me quisiera meter en ese tema, porque la verdad, sí es cierto que hay unos medicamentos que están demasiado caros, ¿verdad? Pero no con la exageración que marcan un estudio que hizo el doctor Espinosa, que ahora es viceministro. También leí ese estudio. En ese estudio... habla de los medicamentos más caros en el mundo. Exacto, pero si usted lee, analiza bien, tiene una serie de vacíos científicos, que cualquiera que esté empezando a estudiar un máster en salud pública o en gerencia en salud, o incluso los mismos médicos ven que es un documento con un alto también contenido político. Entonces, vaya, pero usted me decía en los minutos anteriores que estábamos conversando todo lo que tiene que ver con la ley LACAP y la discusión que ha habido en el pasado. El interés de desplazar a unos en el suministro de medicamentos para que entre al BAMED. Estamos hablando de intereses comerciales también, o sea, sí. No sé, habría que ver cuánto interés tienen por la salud
Albamed y las transnacionales, o sea, pero el asunto es que eso tiene que ver con un tema comercial. Claro, pero el problema es que no es solo comercial. Aquí, como le digo, todo esto está manchado de política. Y cuando digo manchado en el buen sentido de la palabra, es que prevalecen esos intereses ante todo. Es que es sencillo, William. Una ley de medicamentos que esté fundamentada explícitamente en beneficiar a la población, ningún diputado que tenga, con todo el respeto le digo, 2 dedos de frente se va a oponer. Pero ¿por qué se ha destacado tanto esa ley? Porque los intereses políticos que rondean entre ellos dos, o entre ellos tres, o entre los implicados, jalan para un lado y jalan para el otro. Entonces, cada quien quiere tener control de esa ley de medicamentos para que no le perjudique o para que no le beneficie. Entonces, desde ese momento se vuelve intransigente, no se puede... creo que van, no sé si por 7, no me recuerdo 7 artículos o cuántos han logrado discutir. Me parece que eso va a pasar toda la gestión del presidente Funes y no se va a resolver. O sea, toda la discusión del anteproyecto de ley de medicamentos. Hablando explícitamente de eso. Es donde yo le decía de que una de las contemplaciones que está ahí, que es la interpretación de nosotros y el análisis, es ir viendo cómo eliminan las transnacionales, ¿verdad? Y meter las transnacionales, que en las transnacionales está lo que yo le decía, el Albamed, que es una empresa de la Alba Bolivariana, que la es administrada entre 3 países, ¿verdad? Dos del Alba y un tercero. No me recuerdo exactamente cómo lo menciona, pero es un triángulo. Por eso, pero esto lleva a un desplazamiento del interés genuino por la salud, y lo que se está viendo ya es una cuestión comercial. Sí, la verdad sí, pero acuérdense que aquí, mire, basta ver las noticias para darse cuenta el serio conflicto que hay entre la ANEP y la misma gestión del presidente Funes. Entonces, por eso no quisiera entrar en detalles, porque no quiero ser marcado con argumentos políticos, porque francamente esto por ese lado va. Y es de que nosotros los médicos estamos ya cansados, hartos, ya no queremos que utilicen la salud del pueblo o la voluntad de los médicos salvadoreños, las enfermeras, el personal técnico y todo, para sus metas o sus propósitos políticos, ¿verdad? Creemos que la política debe ser sana, debe ser honesta, si bien es claro, para llegar a un cargo público hay que satisfacer las demandas de la población y hacer promesas y todo, pero bajo el contexto de la realidad. Yo me recuerdo cuando el presidente Funes o la gestión de él prometieron 14,000 empleos, ¿verdad? Supuestamente que iban a ser atribuidos a médicos salvadoreños, a personal salvadoreño en el área de salud, específicamente en los ecos y todo eso, y te das cuenta de que... ¿Cuántas contrataciones hay hasta este momento? Mire, ellos hablan alrededor de 1,079 en atención del primer nivel, y hablan de 2,000 y algo en los hospitales de segundo y tercer nivel. No habla solo específicamente de médicos, habla de todo el sector salud. Exacto. Andan alrededor de 3,500. O sea, yo en unas críticas que hice, en unas consideraciones que publiqué en la página, yo les pregunto, sencillo, o sea, que detallen el rubro, dónde están esas contrataciones con nombre y apellido y en qué hospitales las han puesto. Es lo que pedimos. O sea, lo que pasa es que tiran datos como para satisfacer la opinión pública, o calmar los ánimos que se están viendo efervescentes en estos días, y la verdad que no pueden ocultar el sol con un dedo, como dicen. El gremio médico, y especialmente los que trabajamos en el día a día, en la unidad de salud, en el hospital, nos topamos todos los días con las carencias de medicamentos, insumos, la explotación laboral. Cuando digo explotación, médicos turneando 36 horas. Y yo te pregunto a ti, William, si a ti te va a operar un médico, ¿quién quisieras que te operara? ¿El que sale posturno o el que va entrando fresquecito? Claro. ¿Verdad? Entonces, debido a esa deficiencia de personal, tienen que hacer jornadas laborales extenuantes, que atentan contra la vida. Y al final, cuando un hospital hace algo bueno, dicen el Ministerio de Salud, pero cuando el médico mató a alguien, solo el médico, no tiene culpa el hospital ni el ministerio. ¿Verdad? Esas son las injusticias con las que nos vemos nosotros. Ahora, ¿cómo se despolitiza todo este tema de la salud? ¿Cómo se hace? Mire, la verdad es que yo lo primero quería es o lo primero que les recomendaría es que tomen en serio la salud del pueblo salvadoreño, a toda la clase política. Le estoy hablando de los partidos mayoritarios de izquierda, el de derecha, del centro, hasta los que ya están a punto de desaparecer, creo. Todos ellos deberían de tomar en serio la salud, ¿verdad? No jugar con un rubro tan importante. Yo creo que cuando diseñaron la LACAP, que le estaba mencionando, que era para licitación y adquisición de insumos de carretera, o sea, no tomaron en cuenta que no es lo mismo trazar una bolsa de cemento a trazar medicamentos que vayan para el cáncer, que vayan para la leucemia, que vayan a retrovirales para el VIH. Es una serie de procesos burocráticos que se podrían optimizar de no ser tan politizado el sector de salud, ¿verdad? Pero como siempre van buscando
cómo sacan raja electoral, cómo perjudican al contrario, pero no piensan en la salud del pueblo salvadoreño. Y al final el pueblo salvadoreño, con los médicos, las enfermeras, son los que vemos cómo hacemos. Y ahí tiene haciendo los directores de unidad de salud milagros para tener abastecido su unidad de salud, ¿verdad? Tiene el caso, por ejemplo, su servidor trabaja para el Fosalud. Nosotros un tiempo quedamos desabastecidos para las vacaciones. ¿Y qué pasó? Nos trasladaron medicamento del ministerio y le llamaron la atención al director. Pero él lo que estaba haciendo es, en sus funciones administrativas competentes, porque lo hizo adecuadamente, era suplir las necesidades de la clínica para cubrir la respuesta de la población. Pero en la burocracia arriba le jalaron el aire, tengo entendido yo, porque no le correspondía. Y tiene toda la razón también la burocracia, porque el Fosalud tiene su propio mecanismo de abastecimiento. Pero no estábamos abastecidos hasta ese momento. Bueno, vamos a hacer otra pausa, regresamos. Con el Seguro Salud de Asset Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. Asset Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, tengo acá un par de comentarios, en algunos casos comentarios, en otras, bueno, los dos son más comentarios. Carlos Hernández de San Salvador dice, este médico, cuando se refiere a usted, debería de ir a una comunidad y ver la necesidad de la población y conocer la realidad de nuestro país. Ana Patricia Cuña de Aguachapán dice, la salud en El Salvador está por los suelos, hasta en el seguro social que se supone que es privado y dice no se recibe una buena atención. Bueno, son dos comentarios ahí, doctor. Pues al primer colega o ciudadano yo le respondería de que efectivamente su propuesta es acertada, o sea, para conocer la salud no solo se necesita estudiar, leer o conocer de leyes, sino que también estar en el ejercer. Yo le quiero comentar al amigo televidente que yo soy un médico de carácter operativo, yo doy consultas de tipo general. Entonces yo me topo al día a día con el desabastecimiento, con la sobresaturación de pacientes, con las limitantes, que son limitantes que no son de esta gestión, son también de la anterior, pero que ahora se han agudizado gravemente con todo este problema que se ha dado de la ley LACAP y los factores que hemos estado explicando. Ahora, ¿qué es lo que más reciente en los pacientes que llegan donde usted, por ejemplo? Mire, un paciente, lo que más reciente promedio, que llega a esperar alrededor de 2 horas o 3 horas porque no hay cantidad suficiente de médicos, y cuando llega a la consulta el médico puede evaluarlo bien, puede darle una sonrisa, puede hacer todo lo que usted quiera para la empatía en la consulta, pero si se va sin recetas o con 3 recetas tiene que comprar 2, desde ese momento el paciente va molesto y ha sido maltratado y puede hasta expresar que fue así, ofertado un pésimo servicio de salud, ¿verdad? Entonces, lo que el paciente más demanda es que no pasa con la rapidez que quisiera pasar, ¿verdad? O la efectividad que quisiera pasar y no se le está abasteciendo adecuadamente de medicamentos. En un Fosalud, por ejemplo, lo básico que tienen ustedes de medicamentos, ¿todo está cubierto o no? Sí, vaya, por ejemplo, nosotros lo que manejamos es el cuadro básico, que son alrededor de 12 medicamentos. Básicamente siempre nos hace falta algún antibiótico o por ejemplo, suprimieron lo que es la eritromicina para incluir la claritro. Hay muchos centros de salud que no lo tienen, ¿verdad? Y es importante el medicamento para los pacientes que son alérgicos a las penicilinas. Muchas veces los pacientes están con una cambiadera de esquemas de tratamientos antihipertensivos porque un día llegan a buscar en el April, no hay, bueno, el mes siguiente hay amlodipina, el otro mes hay propanolol, entonces no tienen un control fijo. Porque a veces, bueno, pero estamos hablando de que el 100% no está cubierto, o sea, no está cubierto. Siempre hay algún medicamento que está ausente.
siempre hay... Ahora, eso es en el Fonsalud, pero en los hospitales públicos, por ejemplo, lo que hemos conocido de Rosales. Usted no trabaja en Rosales. No, yo no trabajo en Rosales. ¿Qué es lo que ve usted que son los medicamentos que más están ausentes en el cuadro básico? En el Rosales estamos hablando de un hospital de tercer nivel. Lo mismo, lo que le voy a expresar de Rosales se los puedo expresar del Blum, que es el tercer nivel en términos de pediatría. O sea, yo vi las declaraciones del director diciendo de que los medicamentos que hacen falta, si bien lo aceptan, no ponen en peligro la vida del paciente. ¿Y cómo sabe un médico, digo? Habría que ver a qué medicamento se refiere de que no peligran para la vida de un paciente. Ahora, los medicamentos, estamos hablando de que son alrededor de 60 medicamentos de los que hacen falta en la red de tercer nivel o más. El punto es que lo que llama la atención es que todas las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cardiopatías, que aparte de que la cita es sumamente prolongada, estamos hablando de citas hasta el otro año, los medicamentos que usualmente ellos necesitan para tener compensada su enfermedad también hacen falta. Ahora estamos hablando de hipoglucemiantes, o sea, medicamentos que son indispensables si no se descompensa el paciente. Se descompensa el paciente y puede entrar en complicaciones. Correcto. Y eso es lo que la población demanda, que llega a sus citas tardadas, hace las grandes colas y cuando llega pues resulta que no hay medicamento. Y tienen que invertir de sus gastos, pegarle más a la canasta básica y quedar otra vez en desventaja. La salud, como le digo, es un problema tan complejo que podríamos pasar hablando 2, 3, 4 horas de esto y nunca terminamos. Ahora, quiero volver sobre la ley LACAP. Mi inquietud es si desde el punto de vista de ustedes la ley LACAP no necesariamente va a resolver todo este problema de desabastecimiento o sí lo podría resolver en los términos en que se está planteando estas modificaciones. Mire, el punto aquí de esto es que la ley LACAP no tendría por qué ser un problema de carácter administrativo para abastecerlo. O sea, no pueden estar echando la culpa a una ley que tiene vigencia desde el 2005, donde en las demás gestiones, pues de una u otra manera siempre hubo desabastecimiento, pero no a tal grado, y lo hicieron. O sea, porque hasta ahora está generando un tremendo problema, ¿verdad? Es donde nosotros analizamos si realmente es una incompetencia administrativa por falta de meritocracia, realmente, o realmente los han puesto ahí para que cometan esos errores y tengamos que cambiar lo que pasó hace 3 días, que reformaron para hacer contratación en directa. A eso mencionemos, William, que la ley de la CAP también, algo que dijo la viceministra, que el señor fiscal tiene alrededor de 94 contratos que no ha aprobado y que por eso no se está abasteciendo. Habría que estudiar eso bien, ¿verdad? Para ver ese cuello de botella, qué tanto está afectando el abastecimiento de la población. Bueno, Juan Martínez nos escribe de San Salvador, dice, los médicos nos hemos dejado atropellar por las empresas que hacen negocio con la salud. Y Javier dice, ¿qué piensa de las plazas por recomendaciones? Yo dejé mi currículum para ECOS y me pidieron la carta de recomendación del partido. Bueno, la verdad es que en salud la mayor parte de las veces así ha sido, tal vez no en todas las carteras de salud, pero la gran mayoría tiene razón el amigo. O sea, yo no puedo decirle que no es cierto, porque la mayoría ahora, ¿se está pidiendo carta de recomendación del partido en algunos casos? Yo no sé si exactamente se lo han hecho a él. Pero ¿Usted conoce casos o no? Sí, yo conozco casos y sé muy bien que para ir a pedir una plaza a algún establecimiento del sector público necesita una buena recomendación hoy en día del partido de poder. Yo le pongo un ejemplo. Tenemos el famoso caso y controversial, y yo aquí quiero ser bien enfático, de los médicos graduados del ELAN. Dejemos, porque debo hacer la última pausa, Okay. Cuando volvamos y cerramos con el tema. Perfecto. Volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Hay otro comentario, dice Antonio Ramírez desde San Salvador: admiro al colega que saca la cabeza por los médicos que nos atropellan a cada momento. Bueno, es un comentario que están haciendo por lo que usted está planteando, doctor, pero nos quedamos entonces. Usted me decía en el caso de los médicos que llegaron de la ILAM. Correcto. ¿Qué ha pasado con eso finalmente? Vaya, por ejemplo, decías el amigo que si no ibas con una carta del partido no te daban trabajo. A lo mejor puede ser cierto, a lo mejor no. Pero son cosas que sí se dan en el día a día y que se dieron en gestiones anteriores y hoy no va a ser la excepción. Con los del ELAN, yo quiero decirte, William, que por ejemplo los médicos del ELAN son médicos salvadoreños ante todo. Se han graduado en Cuba, han hecho su sacrificio, ya sea unos por, no podemos negar que tal vez afinidad partidaria, otros por su estatus socioeconómico, pero como sea, se les dio la oportunidad de estudiar tan bonita profesión en el hermano país de Cuba. El punto es que en ambos países hay diferentes modelos de salud. Entonces, los médicos que se preparan allá, como cualquier médico que se prepara en México, en Brasil, en Argentina, que pueden ser sistemas de salud hasta mejores, tienen que venir a hacer un proceso de incorporación por ley. Sí, de acuerdo. Todo el procedimiento que está establecido. Exacto, son 2 años. Entonces, ¿cuál es el problema que ha habido? Que y yo aquí culpo directamente a las autoridades de salud, porque quieras o no, no son culpa de los médicos del ELAN, son las autoridades de salud que le han dado ciertos privilegios a los médicos graduados de allá, que han hecho entrar en convulsión a los médicos graduados de las universidades nacionales con los hermanos salvadoreños colegas graduados en Cuba. ¿Qué tipo de privilegios han recibido los médicos? Ahorita, eso es lo que te iba a explicar en detalles, William. Por ejemplo, tú tienes, yo tengo colegas que tienen 3 años de buscar trabajo y no lo han hallado. 3 años, te estoy hablando, los 2 años de la gestión de Mauricio Funes y la gestión última del presidente Saca. Sí, sí. Y no ha podido encontrar trabajo. Vienen los recién graduados del ELAN, casualmente ahora son directores de unidades de salud, puestos medios en puestos de confianza en mandos medios, y acaban de venir sin ningún tipo de experiencia y sin ningún tipo de preparación extra para adquirir esos cargos, esas responsabilidades. Cuando aquí tenés una gran cantidad de médicos graduados en salud pública, en administración de servicios, en epidemiología, recientados en medicina familiar, que es vital para la salud del país, y están sin trabajo. ¿Usted no ve meritocracia en esto? Definitivamente no, ¿verdad? Pero como le digo, los médicos del ELAN para mí, en cierto punto son víctimas algunos, ¿verdad? Porque otros, claro, se han aprovechado de su estatus que han venido de Cuba para conseguir rápido un trabajo. Y está bien, ellos tienen familia igual que nosotros, pero no vemos correcto. ¿Víctimas de qué manera? No entiendo. Mire, víctimas en el sentido de que su estatus de graduados en Cuba les ha dado ciertas ventajas, y esas ventajas que les ha dado ha causado disconformidad en el gremio médico graduado de las universidades nacionales. Aquí la nación, o sea, ha dividido el gremio médico del país. Entonces, eso a quién le favorece nada más, William, a la clase política, específicamente hoy al gobierno, al partido de gobierno. Porque no debería ser así. Los médicos... ¿Qué está pasando? ¿Hay mucho distanciamiento entre los médicos locales con los médicos graduados en Cuba? Sí, la verdad, por ejemplo, nuestro movimiento de médicos por un salario digno, muchos de los usuarios o de los agregados ahí que son parte del movimiento critican mucho ese día a día. Nosotros tenemos en la planilla de nosotros participó un médico graduado, el doctor Nerio Ayala, para la elección de la Junta de Vigilancia. Le quitaron su trabajo de residentado en Hilo Vasco para poner a una colega del ELAN. Ahora yo le voy a decir algo, en lo personal yo conozco a esa colega y es una doctora muy buena. De hecho, hasta me dejó de hablar porque se dio cuenta que era de los dirigentes del movimiento Médicos por un Salario Digno. Pero aquí te lo digo, es una mujer dedicada a sus pacientes, pero no ha hecho su proceso de incorporación como debe de hacerlo, ¿sí? Y no es y si lo hizo, perfecto, pero no tenían por qué desplazar a un colega salvadoreño para meter a un médico graduado del ELAN. Y eso es lo único que genera es pleito entre ellos dos, y eso solo le favorece a la clase política. Eso ahora, es lo que para ustedes hubiese sido diferente si lo que se hubiera dado es un aumento en número de plazas. Claro, la doctora que llegó allá tiene todo el derecho de trabajar en el hospital, pero no a costas de un empleado que ya estaba contratado, ¿verdad? Que lo han quitado, que por cierto va a ganar el caso, seguramente lo va a ganar, a mí me informa de vez en cuando, y va en buen proceso y va a regresar, no lo han despedido injustificadamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, son los privilegios que se están dando y los problemas que ha acarreado el gremio médico, ¿verdad? Con este confrontamiento de carácter político. Ahora, aquí es donde vienen otras críticas, William, y esto es bien delicado, ojo. Los ecos, predominantemente también están estos médicos, que algunos, yo te voy a decir esto, como hay buenos profesionales aquí, también hay malos, ¿verdad? Y como hay con buenas intenciones, también hay con malas intenciones. Los de la ELAN, también hay médicos que vienen a hacer su trabajo político bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un eco puede entrar al núcleo de una familia, llegar hasta donde el jefe de familia e incidir, óigase bien esto, entre comillas, en sus decisiones, ¿verdad? Entonces, no queremos pensar que los del gobierno están utilizando los ecos, contratando a los del ELAN para
producir una cierta adoctrinamiento ideológico en las comunidades más vulnerables o pobres, ¿verdad? Eso sería gravísimo, gravísimo. Yo esperaría que no sea así. Bueno, doctor, se nos fue el tiempo. Le agradezco que haya compartido con nosotros. ¿Cómo no? A la orden, Willy. Bueno, gracias a nuestros televidentes y cibernautas que nos han acompañado. Nos vemos el próximo lunes siempre en Entrevista en Línea. Que descansen.